En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos nuestra semana informativa. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hoy es lunes 19 de mayo. Y como siempre, pues les damos a todos ustedes la bienvenida y las gracias por estar allí presentes, seguirnos y darnos ese gran y calificado perfil de audiencia que agradecemos muchísimo. Como todos los lunes, siempre hay un importante refugio de informaciones. Está de por medio el fin de semana y hay muchas cosas que relatarles a todos ustedes. En este caso, pues notas nacionales e internacionales, pero siempre al abrir una semana las notas internacionales tienen mayor relieve, por lo general, porque pasan muchas cosas en el mundo. Bueno, la participación la tienen, pues, si así lo desean, abierta desde este momento, ¿no? Digo, si así lo desean, incorporarse de una vez, porque la dirección ya está a la orden de todos ustedes. Es la red social Instagram, es el punto de contacto, @el_noticiero Televen. Solemos decir, bueno, vamos a lo nuestro, vamos a presentar las historias más importantes de esta agenda que está desarrollándose, la del lunes 19 de mayo. Comencemos. Bueno, quedan 4 días de campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. En este caso, bueno, están los diversos actores políticos movilizándose para exhortar a la gente a que se incorpore. Hay cierta reticencia y cierta inquietud y hasta ciertos temores en este tipo de elecciones por el carácter presidencialista que tiene el país. En este tipo de elecciones, por lo general, la gente no tiene el mismo ánimo. Lo cierto es que, bueno, aquí se van a elegir gobernadores, repetimos, diputados a la Asamblea Nacional y diputados a los consejos legislativos regionales. En fin, es responsabilidad de cada uno de los partidos y cada uno de los movimientos que han decidido participar. Y está en cada una de las personas decidir si en definitiva se incorporan o no y eligen pues a sus gobernantes y representantes, en este caso al Poder Legislativo Nacional y al Poder Legislativo Local, regional más bien. Bueno, de acuerdo a la información que revelaba el Consejo Nacional Electoral en el día de ayer, el material electoral está ya distribuido 100% en todo el territorio venezolano. Además de todo ello, bueno, el ya cotidiano y conocido Plan de República realizó y sigue realizando su despliegue para el tema de la seguridad en los centros de votación. Y bueno, lo demás será esperar, ver y escuchar ofertas, planteamientos que tienen los que aspiran o a ser gobernadores o incluso a repetir, que una buena parte de ellos aspira a reelegirse, o escuchar a los diputados de la Asamblea Nacional y quizá en menor medida a los diputados de los consejos legislativos regionales, que existe como figura constitucional, pero a veces la gente no conoce y en general un poco se conoce y se promueve la función que tienen, como sería, entre otros casos, la supervisión de la obra del gobernador de cada región del país. En fin, eso es lo que se tiene hasta ahora y bueno, quedan 4 días, repito, porque el día jueves 22 de mayo pues concluye la campaña electoral para las elecciones del día domingo. Bueno, seguimos. Hay un comunicado que no sabemos si es suficientemente explícito en cuanto a que el gobierno, o por lo menos el Ministerio de Energía Eléctrica, habría suspendido o levantado la medida de ahorro eléctrico, de ahorro energético, diría mejor, de ahorro energético, y también pues se retornarían a los horarios habituales en ese ministerio. No sabemos, porque la información sugeriría que también para el resto de la administración pública se levantaría pues el ahorro energético, es decir, se reducía desde hace ya algunas semanas atrás, o se ha reducido el horario de trabajo. Y bueno, parece ser que se levanta entonces esta medida y todo el mundo va a trabajar dentro de sus horarios habituales. Para que lo tengan en cuenta, es importante que esto se aclare y se dé más información en este sentido.
Bueno, seguimos. Ya comenzamos a entrar dentro del terreno internacional porque hay notas muy, pero muy importantes. Ayer, a través de un comunicado, la familia del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que le ha sido detectado un cáncer de próstata, un nódulo, pero con desarrollo metastásico hacia los huesos. Sin embargo, el horizonte médico, dentro del mismo comunicado, expresa que por conducto, eso es mucho más científico, de vía hormonal se puede enfrentar con eficacia pues esta patología. Es decir, que hay tratamientos que se están evaluando para ver cuál se le aplica al expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sobre esta situación se expresaba el presidente Donald Trump, deseándole a Biden una pronta recuperación. También la ex candidata y vicepresidenta Kamala Harris se refería al caso, decía que sus oraciones y el mejor deseo para que él pueda superar, decía Harris, él es fuerte y habrá de superar esta situación. Bueno, continuamos. Hubo varios procesos electorales en varios países del mundo en el día de ayer. Bueno, fueron unos cuantos, pero vamos a perfilar estos. En Portugal hubo elecciones legislativas, gana la tendencia de centro-derecha del primer ministro Luis Montenegro, se mantiene, aun cuando no obtiene la mayoría parlamentaria, pero seguirá en el ejercicio pues, de su cargo. En Rumanía, a pesar de algunas encuestas que decían todo lo contrario, ha ganado el europeísta. Nicusor Dan es su nombre en Rumanía y ha obtenido una victoria de una manera contundente por casi 900.000 o más votos. Otros factores que participaban en el proceso electoral denunciaron supuestas o presuntas irregularidades, pero fue muy contundente la victoria, lo cual hace ver que obtuvo el triunfo sin mayores contratiempos. También, pero en nuestro continente, en la Argentina, hubo elecciones legislativas, pero para la ciudad de Buenos Aires, no para el país, no para toda la Argentina. Y La Libertad Avanza, que es el grupo político que apoya a Javier Milei, el presidente de ese país, pues ganó las elecciones por encima del peronismo y del partido político del expresidente Mauricio Macri. Eso ocurrió ayer en la Argentina y estaba muy contento Milei, y estaba exultante, y estaba emocionado, en fin. Era la primera prueba política de Milei y la pasó bien. Bueno, otras notas también importantes que destacan en la agenda. Ayer fue la ceremonia del pontificado, con misa incluida del Papa León XIV, con la asistencia de mandatarios, jefes de Estado, reyes. Se hizo la ceremonia, hubo el saludo protocolar de muchos de los asistentes posterior a lo que fue, digamos, toda la ceremonia como tal. Una ceremonia muy bonita, donde hubo de nuevo una exhortación del Papa León XIV hacia la búsqueda de la paz, recordó la Ucrania en guerra, recordó la Gaza con necesidad y apoyo humanitario. Fue muy sólido en sus planteamientos León XIV. Por cierto, que aprovechando esta circunstancia, como estuvo en la ceremonia del pontificado, la oficialización como tal, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el Papa León XIV, agradeciendo sus buenos oficios y su intermediación para ver si de una vez por todas comienza un proceso de negociación para no seguir en esta guerra. También aprovechó Zelensky, se reunió con J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, que acudió en representación de su gobierno, al igual que el secretario de Estado Marco Rubio. Se reunió Zelensky con ambos para hablar de la situación de Ucrania, para hablar del tema de la tregua, del alto al fuego que era necesario, en este caso, para tratar de entonces desarrollar conversaciones. Rusia no es partidaria de un alto al fuego en este sentido y bueno, ya daremos mayores detalles sobre lo que ocurrió este fin de semana y particularmente ayer. Pero esto ocurrió el día sábado en esta ceremonia de inicio de su pontificado de León XIV. Bueno, una noticia que ha impactado al mundo, además porque los videos y las fotografías son pues realmente asombrosos. Lo que ocurrió con el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México cuando trataba de cruzar el puente de Brooklyn en Nueva York.
en un viaje que lo llevaría posteriormente a Islandia. Algo pasó, algo ocurrió, se está investigando, tanto autoridades de Estados Unidos como autoridades mexicanas, saber qué fue lo que pasó. Están muy pendientes en México, se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum, pidió no politizar el hecho. Lo cierto es que como consecuencia, los mástiles fueron... el puente tiene una medida específica, pero algo pasó. Hablan de los remolcadores que se apresuraron, en fin, no se sabe, pero lo cierto es que los mástiles cayeron. Lamentable pérdida de 2 marinos, una mujer y un hombre. Murieron, otros quedaron guindados de los mástiles. Son impresionantes las tomas. Hay 19 heridos, hay 3 en estado delicado y bueno. Las autoridades tanto de la alcaldía de Nueva York como las autoridades de México y la Armada de México están pues tras ese proceso de determinar quién pudo haber tenido la responsabilidad para este hecho que no se lo imaginaban. Había mucha gente allí cerca del puerto, cerca del puente de Brooklyn. Había un espectáculo como tal porque era como la despedida del buque escuela Cuauhtémoc. Había mariachis, en fin, y bueno, los videos son realmente de altísima envergadura, ¿no? Uno quedó realmente impactado. Bueno, seguimos. Donald Trump está profundamente molesto por la decisión que anunció la Corte Suprema de Justicia el día viernes de que no podrá aplicarse como tal, avalando decisiones de algunos jueces federales que no podrá aplicar la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes ilegales. De todas maneras hay recursos judiciales abiertos. De todas maneras el gobierno de Trump va a seguir dentro de esta línea, como lo ha anunciado. Y bueno, cómo estarán moviéndose esos hilos no sabemos, pero el que la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de los Estados Unidos, haya decidido bloquear la aplicación de esta ley de enemigos extranjeros por un tiempo, no es definitivo, por un tiempo específico, hasta determinar lo que serían los lineamientos judiciales, es algo realmente muy importante y para la causa de los migrantes ilegales, los que están trabajando, los que hacen un esfuerzo para enviar remesas a sus familias y todo ello. Bueno, cierro esto con estos temas internacionales con Ucrania, porque después de haberse reunido el viernes sin ningún tipo de acuerdo o avance, las delegaciones de Ucrania y de Rusia se reunieron en Turquía. Ayer vino un asombroso envío de drones, el ataque más severo que haya podido conocerse de parte de Rusia en contra de territorio ucraniano. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, ¿no? Que siempre hay un buen acopio de noticias cuando llega la información deportiva. Comencemos por el fútbol internacional. Bueno, agónico los empates ayer por la Liga Italiana. Están disputando con un punto de diferencia el Napoli y el Inter de Milán. Ambos empataron, el Milán con el Lazio y contra el Parma empató 0-0, pues Napoli. Todo habrá de decidirse en los juegos que ambos sostendrán el próximo fin de semana con los respectivos rivales. Se conocerá entonces, ¿no?, cómo será todo esto y si al final habría un empate se decidirá por golaveraje. También tenemos sobre el fútbol, bueno, ya el resto de las ligas están definidas. En Portugal la definió con triunfo del Sporting de Portugal y el resto de las ligas definidas. En cuanto a España, que es la liga que más se sigue en el país, el Barcelona, que recibía ayer su trofeo como campeón de la liga, ha perdido con el Villarreal. El Madrid gana, mientras tanto, su más cercano competidor, que ya no lo es porque el Barcelona es campeón, gana 2-0 en Sevilla al equipo de Sevilla precisamente y se mantendrá o se mantiene a 4 puntos. La liga cierra el próximo fin de semana. También, bueno, hay otras informaciones deportivas. Max Verstappen ganó el premio de Imola en Italia en Fórmula 1. Carlos Alcaraz en tenis gana el Master 1000 de Roma. Y lamentablemente una noticia que pues apunta hacia un venezolano. El más importante relevo de los Phillies de Filadelfia, José Alvarado, fue suspendido por 80 juegos, pierde prácticamente la temporada, ¿no?, por dopaje, por algunos estimulantes que utilizaba para hacerse como que
más fuerte y vigoroso en el ejercicio de su actividad deportiva. El comisionado de béisbol pues hizo el anuncio, el equipo de Filadelfia lamentó esta situación y que Alvarado haya podido pues entonces utilizar ciertas sustancias para vigorizarse y miren las consecuencias. Era el más importante relevista de los Phillies de Filadelfia. Bueno, simplemente recordamos el punto de contacto. En este caso, bueno, el punto de contacto es la red social Instagram, @el noticiero Televen. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del clima y al final un resumen de lo que ustedes nos envían vía red social Instagram. Así que les dejo con Cruz Mila, quien está hoy desde la apertura, y Jonathan Cárdenas. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, Tú sabes. hoy nos tocó, el turno al bate aquí. Somos soldados prestos Al combate. Al al combate de noticias, ¿no? Prestos y dispuestos, dicen por ahí el dicho, ¿no? Así es. Bueno, amigos, muy buenos días. Un placer poder acompañarles el día de hoy. Nuestra compañera Gaudí Peroso, pues amaneció un poco indispuesta, así que tendré el gusto de acompañarles desde este lado del estudio junto con Jonathan. ¿Cómo estás, Cruz Mila? Muy bien. ¿Tú? Muy bien, también listo. Bueno, para leerles todos los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, como les decía Carlos, a toda la gente que está en sintonía con nosotros desde bien tempranos a través de Televen Stream, también a través de nuestro live en Instagram, por medio de nuestra cuenta, @el_noticiero Televen, y por supuesto a los que están ahí en su casa, en la cocina o en su habitación todavía, viéndonos desde la señal abierta de su televisor. Así es, van a salir bien informados de casa, así que, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, como decimos acostumbradamente, ruede coletilla, señor director. Bueno, Cruz Mila, antes de comenzar a leer los titulares de la prensa, tenemos información importante para todo el público caraqueño que nos sintoniza a esta hora y precisamente tiene que ver con el servicio del Metro de Caracas. Ajá. Publicaron un comunicado en el que dicen lo siguiente, específicamente del Metro de Los Teques. Aviso oficial, se informa a nuestros usuarios que por directriz del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a partir del próximo lunes 19, es decir, desde hoy, hasta el lunes 26 de mayo. El servicio comercial de la estación Las Adjuntas estará limitado entre las 5:30 de la mañana a 8 de la mañana y de las 5 de la tarde a 11 de la noche y continúa. Entre las 8 de la mañana a 5 de la tarde la estación Adjuntas estará totalmente cerrada al público debido a trabajos de sustitución del techo. Sugerimos tomar sus previsiones, así que bien atentos a las personas que viven en esta zona de la capital con respecto al uso del Metro de Caracas. Así es, van a tener que tomar el Metro de Los Teques bien tempranito. Sí, señor. Y bueno, no se va a poder utilizar durante el día, sino al final de la jornada, luego de las 5 de la tarde, según reza el comunicado. Así es. Bueno, vamos a iniciar nuestra revisión de los diarios nacionales con la portada del 2001. Tenemos como información principal lo que tiene que ver con el tema electoral. El Poder Electoral audita las máquinas para el 25 de mayo. Es una de las informaciones más destacadas. También todo lo que tiene que ver con nuestro nuevo Papa León XIV sigue siendo, por supuesto, noticia en nuestros diarios venezolanos. En este caso, la fotografía y el título dice: León XIV marca el inicio oficial de su papado. El sumo pontífice realizó su primera visita en la Plaza de San Pedro en compañía de los fieles, como se puede observar en la gráfica. También tenemos información deportiva en esta primera página de 2001. Pioneros visita a Guayqueríes en la jugada. Titula este periódico para el día de hoy. Este partido se estará celebrando a las 6:30 de la tarde de hoy.
Bueno, Cruzmila, y este 25 de mayo, como bien lo saben todos, tenemos un proceso comicial acá en el país y precisamente con esta información tiene uno de sus titulares principales, la portada del Universal, dice lo siguiente: CNE tiene el material listo en todo el territorio nacional, y continúa el sumario. El Consejo Nacional Electoral informó que se hizo una verificación de la funcionalidad de los equipos necesarios. Además de esta información, en su parte lateral derecha podemos leer: proyecto de ley del Plan de Desarrollo de la 7T estará debatido este lunes. El sumario que dice lo siguiente: se hará la segunda discusión de la iniciativa legislativa presentada por Maduro. También su fotografía principal en el centro de esta portada tiene que ver con esta primera misa oficial que hizo pues el nuevo Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, y dice en su titular lo siguiente: Venezuela presente en un día histórico. Pudimos conocer que además hubo una comitiva nacional que estuvo liderada por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Cruzmila. Bueno, vamos a continuar, Jonathan, con la información deportiva. Vamos a revisar, a ver qué nos trae el día de hoy la portada del diario Líder en su versión web. Una de las noticias destacadas para hoy es precisamente esta que ustedes se pueden apreciar ya en sus pantallas. Michael García sigue bateando y Kansas City volvió al triunfo. El venezolano remolcó la rayita de la diferencia frente a San Luis. Los Reales de Kansas City volvieron al triunfo este domingo, luego de vencer en cerrado duelo a los Cardenales de San Luis con pizarra de 2-1 en Kauffman Stadium. Choque donde el venezolano Michael García hizo la diferencia con el Madero. Ahí están los venezolanos, pues, dejando muy en alto el nombre de nuestro país. Siempre con una destacada participación en las mayores, Cruzmila, pero bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte pues vamos a revisar lo correspondiente a los titulares de la prensa regional, así que les pedimos que por favor no se aparten de allí. Ya venimos. Trabajar por muchas horas puede afectar la estructura del cerebro. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado por científicos de las universidades Chungan y Yonsei en Corea del Sur, que se basó en la evaluación de 110 trabajadores del sector salud, los cuales fueron divididos en dos grupos, uno con alta carga laboral y otro con horarios menos equilibrados. Tras analizar los resultados, determinaron que quienes trabajaban por más horas registraron un aumento de volumen en las regiones del cerebro que están vinculadas a funciones ejecutivas, como la toma de decisiones. Sin embargo, los investigadores sostienen que necesitan realizar más estudios con profesionales de otras áreas para confirmar los resultados de este informe. Génesis Rivas, Televen. Bien, vamos a iniciar nuestra revisión regional, en este caso con el estado Bolívar. Y toca el turno al diario Primicia. Aquí vamos a revisar también información que tiene que ver con el tema electoral. Recordemos que es precisamente este fin de semana próximo que se realizarán las elecciones, y dice así: 100% del material electoral está listo para el 25 de mayo. Esto según pues aporta el dato el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, quien informó este domingo que el 100% del material y las mesas electorales se encuentran completamente listas para las elecciones del 25 de mayo. También tenemos información que tiene que ver con las relaciones bilaterales Venezuela y Rusia, quienes firman un memorándum para impulsar las zonas económicas especiales de Venezuela y la Asociación de Clústeres, Tecnopartes y Zonas Económicas Especiales de Rusia. Ellos fueron parte de este memorándum de entendimiento para potenciar la colaboración bilateral. Y en la parte inferior tenemos entonces la gráfica que dice honor a San Félix de Cantalicio. Esta misa tuvo lugar precisamente en Ciudad Guayana.
Bueno, momento de irnos al occidente del país, Cruz Mila, con información que refiere específicamente a las lluvias que transcurrieron en parte del territorio nacional, y lo hacemos específicamente con la portada del diario La Nación, que circula en Táchira. Su titular principal dice lo siguiente: carreteras y calles afectadas por las lluvias. Continúa el sumario. En alerta por lluvias en Táchira. Vamos a leer un poco de esta información. Los torrenciales aguaceros caídos en horas de la noche del viernes 16 y madrugada del 17 de mayo afectaron las vías de acceso en al menos 6 municipios de la región, especialmente en las zonas de montaña alta y frontera. Y nos muestra en fotografías las afectaciones que tuvieron algunos carros y también calles llenas de barro a consecuencia de estos aguaceros. Bueno, vamos a avanzar con el diario La Verdad, que circula en el estado Monagas. En este caso, pues la información que tiene que ver con el Papa León XIV es lo principal, lo más destacado el día de hoy. Y dice lo siguiente: Papa León XIV inició pontificado pidiendo paz y unidad en el mundo. Inauguró este domingo su magisterio con una misa donde le fueron impuestos los símbolos del poder papal, el palio y el anillo del pescador, en el que pronunció un encendido llamado a la unidad de la Iglesia y la paz en el mundo, marcado por demasiado odio y prejuicios. También tenemos en este diario información deportiva. Marinos de Oriente ganó el primero de la postemporada, y la gráfica principal nos indica lo siguiente. También información que tiene que ver con las lluvias. Alertan al municipio Bolívar por crecida del río San Juan. Las autoridades del municipio Bolívar están atentas ante el aumento del caudal del río Caripito y del río San Juan ante las fuertes lluvias ocurridas en las últimas horas. Los lugareños señalaron que más de 24 horas de lluvias continuas en esta zona mantienen en alerta a los habitantes de los sectores Las Parcelas, Los Cocos y El Rincón. Bueno, Cruz Mila, momento de hacer una nueva pausa, y a pesar que no está la señora Peroso, hoy vamos a darle la hora a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Son las 6:34 de la mañana. Así es. Bueno, Jonathan, nos vamos a la pausa, y en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Así que, por favor, manténgase allí en sintonía del noticiero Primera Emisión. Samsung ha oficializado el lanzamiento del Galaxy S25 Edge, una edición que se desmarca dentro de la familia Galaxy S25, no por añadir potencia o multiplicar sensores, sino por su propuesta estética, un cuerpo de apenas 5,8 milímetros de grosor, que lo convierten en el celular más delgado en la historia del fabricante surcoreano. El objetivo con este dispositivo es llegar a usuarios que priorizan elegancia, comodidad y portabilidad sin renunciar a prestaciones técnicas robustas, que son las mismas de los modelos S25, por lo que contará con diferentes funciones de inteligencia artificial. La apuesta de Samsung busca recuperar la ligereza y la manejabilidad, dos atributos en retroceso en la industria. La elección de materiales refuerza esta intención: chasis de titanio de alta resistencia, protección IP68 frente al polvo y al agua, y vidrio Gorilla Glass Ceramic 2 al frente, que aporta mayor dureza y transparencia. Hacemos un recorrido por los titulares de la prensa internacional, y vamos a comenzar con la portada del diario El Clarín de Argentina, que titula lo siguiente en su portada: con el voto de apenas la mitad del padrón, Milei ganó la ciudad y la interna con Macri. Pasamos rápidamente al diario La República de Perú. En este caso, la información más destacada dice lo siguiente: los mataron por 200 toneladas de mineral. Hablan los testigos del asesinato de los 13 trabajadores mineros de Patas.
Bueno, ahora tenemos la portada del diario La Razón de España, que precisamente también se decanta por la misa oficial del Papa León XIV y titula Un Papa abierto al mundo. Vemos varias de las fotografías de lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro y dice, desea una iglesia unida, signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Ahora, ¿cómo estarán las condiciones climáticas para este lunes, Cruz Mila? Bueno, Jonathan, ya las vamos a revisar y precisamente gracias al reporte que nos brinda el INAMED para las próximas 6 horas. En este caso podemos comentarles que Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Revisando en detalle, pues tenemos el siguiente escenario. Caracas con abundantes precipitaciones, una mínima de 17 grados y una máxima de 26. Pasamos a la región central del país, Valencia, abundantes precipitaciones se pronostican para hoy y la temperatura oscilará entre los 20 y 32 grados. En el caso de Maracaibo, hacia el occidente del país, también abundantes precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 24 y 35 grados centígrados. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página web www.inamed.gov. Nos vamos ahora con Jonathan Cárdenas y las redes sociales. Bueno, ya lo sabe toda esa gente de acá de la capital, también de Valencia y Maracaibo, a sacar los paraguas este lunes. Y vamos a leer varios de los mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, y el primero dice así. Muy buenos días, saludos en sintonía desde Cariaco, muchísimas gracias. Continuamos con otro mensaje que también nos desean buenos días, feliz inicio de semana y feliz cumpleaños para mi nieta, dice quien mandó precisamente esta respuesta a nuestro Instagram y dice Lorelis, que Dios la bendiga. Así que bueno, ojalá ella tenga un día lleno de cosas maravillosas y mucha felicidad. Finalizamos con otro, dice feliz inicio de semana Jonathan y Cruz Mila, excelentes periodistas, muchísimas gracias. Nosotros bueno, con el compromiso siempre de llevar información desde bien temprano acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Claro que sí, y de inmediato bueno, vamos a pasar a ver qué nos adelanta Carlos Fernández en cuanto a los contenidos que tenemos preparados para ustedes acá en la primera emisión. Pues bien, siempre hay noticias que vamos sumando y trabajos preparados por el equipo de periodistas del Noticiero de Televen. Vamos a iniciar con algo que parecería prematuro a esta altura del año, pero fíjense, ya algunos comienzan a visualizar y a realizar pues algunas proyecciones sobre el desenvolvimiento económico del país. ¿Cuáles son las estimaciones sobre la economía para el cierre de este 2025? Bueno, nuestro compañero Daniel Álvarez nos va a informar más adelante. Bueno, seguimos. Ahora el tema del costo de la vida. Debido al incremento en el precio de los alimentos, muchas familias hacen sus compras diarias, interdiarias o semanales. Mauricio Cruz nos dirá cuánto se gasta en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, la venezolana, a pesar de los contratiempos económicos, no pierde su perfil estético. Bueno, surge la pregunta también, ¿con qué regularidad suelen acudir las caraqueñas a las peluquerías? Vanessa Urbano nos responderá ese interrogante. Temas internacionales, el fiscal de la Corte Penal Internacional es objeto de una investigación y por lo tanto cesa temporalmente de sus funciones. Seguimos en el seguimiento de las elecciones del próximo domingo. Hoy tendremos como invitados a Gianfranco Cultrera, candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por Fuerza Vecinal y otras organizaciones políticas. También conversaremos con Oscar García, quien es candidato a la gobernación del estado Falcón por Copey y los partidos de la Alianza Democrática. Y siempre culminamos con la información del arte y el espectáculo en lo actual. Luego de 3 años alejada de la música, la cantante Rihanna formará parte de la nueva película de Los Pitufos. Los detalles precisamente en este segmento.
Bueno, la invitación siempre es para que permanezcan en nuestra sintonía. Hacemos una muy breve pausa y al regreso tendrán informaciones, sus detalles y lo que sumemos en el desarrollo de esta primera emisión con Cruz Mila y Adrián, que está por aquí. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte como siempre a esta hora de la mañana. Buenos días, Cruz Mila. Buenos días allá nuestro compañero periodista, además que estuvo cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Gracias, Adrián. Buenos días para ti. Muy bien, buenos días, señores televidentes. Bienvenidos, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, fecha propicia para rendir homenaje y resaltar la importancia del papel que juegan estos profesionales dentro de los sistemas de salud en todo el mundo. Con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, en Estados Unidos, un buque escuela mexicano choca contra el icónico puente de Brooklyn en Nueva York. Los detalles en breve. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Continuamos. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que impide al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El gobierno estadounidense recurrió nuevamente al máximo tribunal para deportar a otro grupo de venezolanos recluido en Texas. Sin embargo, en un dictamen de 7-2, los magistrados bloquearon sus planes, considerando que a estos ciudadanos no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión. Los abogados de los migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador denunciaron que los connacionales son víctimas de supuestas torturas. Veamos el siguiente material de la agencia AFP. De acuerdo con los abogados de los 252 deportados por el gobierno estadounidense de Donald Trump y encarcelados desde hace 2 meses en el país centroamericano, las imágenes del ingreso de los venezolanos con el cabello rapado y encadenados al centro de confinamiento del terrorismo SECOT reflejan su grave situación. Han sido sometidos a torturas. Eso es verdad. Pues y no hemos visto películas en la televisión cuando los están tratando como vulgares delincuentes, pues, y no les han quitado el pelo y los han disfrazado y les han causado daños de orden moral. El bufet Grupo Ortega presentó el 24 de marzo un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema para terminar con la detención de los venezolanos llegados al país el 16 de marzo, pero el tribunal no se ha pronunciado. Es una detención completamente ilegal. ¿Por qué razón? Porque ellos aquí no se encuentran procesados jurídicamente en ningún tribunal de la República. Los abogados también entregaron hace casi 2 semanas una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedirle autorización para visitar a los venezolanos y obtener una prueba de vida. No han obtenido una respuesta del mandatario, un aliado clave de Trump en su política contra los migrantes. Continuamos con más información. El gobierno nacional prevé vuelos de repatriación desde Bolivia para los venezolanos que se encuentran en Perú, Chile y Argentina, según afirmó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Cabello señaló que esta medida fue tomada ya que las administraciones de las naciones mencionadas no permiten que aviones enviados por Conviasa aterricen en su territorio. Cabello aseguró que ya tienen un registro de un grupo de venezolanos en esos países que desean retornar a Venezuela. El año 2025 podría cerrar con una caída de la economía de más de 4%, según lo dio a conocer el economista Luis Arturo Bárcenas durante el desarrollo del foro
por perspectivas de Venezuela del segundo semestre de 2025 de la Universidad Católica Andrés Bello. Hablamos de una caída estimada de menos 4.1% este año, si es que la inflación supera el 280-300% este año, con una caída del consumo de 5.9%. Básicamente orientada o dirigida por el impacto que tiene la inflación sobre el gasto y cómo eso va a afectar a las empresas. También señalaron que 7 de cada 10 venezolanos están en el sector informal de la economía. Para el cierre del año estiman aumento de la inflación. Precios que se multipliquen por 4 respecto al año pasado y una inflación en dólares que puede estar rondando entre el 17 y el 20% anual. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El gobierno nacional denunció una operación de falsa bandera por parte de Guyana y rechazó los señalamientos sobre presuntos ataques de militares venezolanos contra tropas de ese país en el río Cuyuní. Mediante un comunicado aseguró que las acusaciones buscan victimizar al gobierno guyanés y generar más tensiones artificiales en la frontera entre ambas naciones, en colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos. León XIV marcó la pauta de su pontificado este domingo al denunciar una economía que explota la naturaleza y margina a los pobres en una misa ante miles de personas, incluyendo al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, la presidenta peruana Dina Boluarte y varios otros mandatarios latinoamericanos. En una ceremonia rica en ritos y símbolos, León XIV recibió los emblemas papales, el palio, una prenda que pende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice y debe ser destruido a su muerte. El primer papa peruano estadounidense denunció una economía que explota la naturaleza y margina a los pobres. También abogó por la caridad, recalcó su gratitud y destacó los valores de la paz y la unidad. En questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia. En este nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Por nuestra parte queremos ser un pequeño fermento de unidad, comunión y fraternidad. Noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. Robert Francis Prevost confirmó la orientación social que pretende dar a su pontificado, tras haber elegido su nombre en honor a León XIII, padre de la doctrina social de la Iglesia que denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX. El Papa también hizo un llamado a construir un mundo nuevo donde reine la paz, un mensaje con especial resonancia en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien recibió en audiencia privada tras la ceremonia, y del presidente israelí Isaac Herzog. Non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren por las guerras. En Gaza, niños, familias, ancianos, aquellos que han sobrevivido están sufriendo de hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han cobrado vidas jóvenes inocentes. La martirizada Ucrania está esperando que finalmente se produzcan negociaciones para una paz justa y duradera. Antes de la misa, el líder de 1.400 millones de católicos recorrió en el Papamóvil la plaza de San Pedro para saludar a la multitud. León XIV, sucesor del carismático Francisco, hereda una iglesia vapuleada por los incesantes escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y otros temas candentes como la posesión de las mujeres en la iglesia, el celibato de los sacerdotes y las finanzas de la Santa Sede. Y con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso incautaron casi 30 kilos de presunta droga en Apure. En Venezuela cada bolívar cuenta y llenar la nevera se ha vuelto un verdadero reto para algunos. Por ello, muchas familias en la actualidad hacen sus compras diarias, interdiarias o semanales, dependiendo de cómo se los permita su bolsillo.
Empecemos como inicia el día y es con los desayunos. El kilo de harina de maíz para las arepas o bollitos ronda entre $1 y $1.20, mientras que el medio kilo de pan de sándwich casi duplica su precio. Ahora, pasando el relleno, el kilo de queso Santa Bárbara lo vimos aproximándose a los $8, mientras que el de jamón de pierna más económico lo ubicamos en $9. Y si le gusta el queso amarillo, necesita agregar $3 más para poder comprar un kilo. Hay que hacer comida rendidora porque, mira, no, como te digo, el día a día es fuerte, pues, porque a veces no llega la semana y entonces como que tratas de estirar. Hago revueltillo, por lo menos perico, también queso, que rinde un poco más. ¿Queso duro? Queso duro, exacto. Y así varío, pues, en toda la semana y bueno, trato como que para que me rinda, pues. Mortadela, ralladita. Ahora pasamos al almuerzo y aquí ya podemos empezar a hablar de proteínas y carbohidratos. Por ejemplo, el kilo de arroz más económico que ubicamos fue en $1.32, mientras que el kilo de pasta lo ubicamos en $2. Con respecto a la carne, el kilo de primera lo conseguimos en casi $9 y el de pollo entero en $3.50, mientras que el medio cartón de huevos se ubica entre $3 y $4 dependiendo del establecimiento. El pollo guisado, y entonces le pica su papita, su zanahoria y bromita para rendirlo con una salsita y una broma. Bueno, casi igual. El bistec así en tirita, frito, con cebolla, pimentón y broma. Uno compra de a poquito. Tampoco es que, oye, la situación tampoco está para estar comprando ya bastante. Pues. 2 pollos. 2 kilos de bistec, una que otra chuleta de cochino. ¿Y eso le rinde la semana? Sí, más o menos ahí uno se bandea con eso. Y para finalizar el reportaje lo haremos como termina el día, con la cena. Si quieren hacer algo diferente como panquecas, la harina de trigo cuesta $1 el kilo. Ahora, si quieren salirse de la línea, también los pastelitos son una buena opción. Y el medio kilo lo conseguimos en $2. Recuerden que también necesitarán aceite, el cual ronda casi los $4 por litro. Para las cenas, nosotros lo que jueves, viernes y sábado, que son días que ya la semana te derrumba, nosotros optamos que si por un pancito y si hay pampitas o pan árabe, hacemos 2. Y como el paquete trae 2 unidades, nos rinde para varias cenas entre semana también. Que si ¿Qué lo rellena? Que si jamón, queso, a veces se hace atún, una ensaladita de atún pequeña. Y así rendimos poco a poco. Bueno, y para las personas que les guste lo práctico y por supuesto económico, muchos establecimientos están ofreciendo combos para desayunar que incluyen como 2 cachitas y una bebida y cuesta $2.50. También este escenario se repite precisamente con los almuerzos, donde ofrecen desde $5 en adelante sopa, seco y jugo. Y con respecto a la cena, pues muchos caraqueños nos indicaron que están optando por comidas rápidas como perro caliente o hamburguesa, y lo más barato que conseguimos la unidad en las calles de nuestra capital fue en $2 al cambio en bolívares. Mauricio Cruz, Televen. Gracias, Mauricio. Bueno, y a pesar de los altos costos, los servicios de peluquería continúan siendo muy solicitados. Como nos cuenta Vanessa Urbano, puede ser que muchas mujeres acudan con menos regularidad, pero según las entrevistadas, al menos una vez por mes se arreglan manos y pies. En cuanto a las manos y pies, uno de los servicios más buscados es el catalogado como parte de higiene personal, que representa al menos $20 dependiendo del establecimiento. Lo que más se hacen son manos rubber, que tienen un valor de $15, y yo me atrevería a decir que asisten con regularidad cada 15 o 21 días. Y tenemos un servicio que es manos y pies semipermanente en $20, uno de los que más se llevan aquí. Tenemos poligel, que tiene un costo de $18, tenemos acrílicos, que es a partir de $18. Otro de los servicios que destacan por su alta demanda son los cortes de cabello, aplicación de tinte y secado, que dependiendo del largo de la melena, sus precios varían. Por lo menos $22. La aplicación de tinte acá tiene un costo de $10, las personas trayendo el tinte, y el secado va a partir de 12. ¿Cada cuánto tiempo vienen las personas a aplicarse el tinte? Depende, hay algunas que por temas económicos también a veces dejan pasar un tiempo más, pero por lo general vienen las que les gusta mantenerse,
15 días, 21 días, máximo el mes. Los tratamientos capilares son otras de las tendencias que las mujeres suelen aplicarse. El costo va a depender del lugar y la marca del producto, pero oscilan entre 25 a 60 dólares darse ese gusto. Pero veamos qué tan frecuente acuden las caraqueñas al salón de belleza. Nunca. No, en serio. Bueno, muy pocas veces. De repente cuando tengo una ocasión especial que necesito secarme el cabello, digamos que me lo seque un profesional, porque si no yo me lo seco en mi casa. He podido ir unas casi todas las semanas. Cuando trabajaba tenía mi trabajo, a veces me iba a las 7 de la mañana, a las 6, me secaban el cabello los lunes o los martes y tenía toda mi semana cabello seco. ¿Y ahora cómo es? No, tengo que mandarle el secador, busco una plancha, no, pero hay que tratar de mantenerlo arregladito. Otra de las opciones que ha ganado auge en los últimos años es el de servicio de peluquería a domicilio. Algunos estilistas prefieren acudir a las casas de sus clientes y ofrecerles servicios de mantenimiento de manos y pies, inclusive hasta aplicación de tintes y cirugías capilares por un costo menor de lo establecido en los salones de belleza, donde se puede ahorrar hasta un 10%. Vanessa Urbano, Televen. La Asociación Nacional de Institutos Privados en Monagas prevé un aumento de 40% en el costo de la matrícula escolar para el próximo periodo educativo. Bueno, estamos en pleno proceso de reserva de cupo ahorita. Esa reserva de cupo nos dice cuál va a ser nuestra matrícula para el año que viene estimada. Y ahí comenzaremos a finales del mes de mayo a hacer nuestros análisis financieros para establecer la matrícula, que debemos aprobarla en el mes de junio con en asamblea de padres, que es plenipotenciaria, y luego aplicarla para el septiembre del año que viene. Hay colegios que me dijeron que no iban a aumentar, otros colegios por sus necesidades van a aumentar. Reportó que durante este periodo escolar la matrícula incrementó 10 y 20% en los colegios privados de la entidad. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió el apoyo de los funcionarios y los cuerpos de seguridad para garantizar el buen desarrollo de las elecciones el próximo 25 de mayo. Durante una actividad en el marco del aniversario 215 del Ministerio y el 80º de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional, Padrino López también se unió a la alegría por el retorno al país de la niña Maykelis Espinosa, quien había sido separada de sus padres luego de que fueran deportados de Estados Unidos. El ministro criticó que los organismos internacionales no se pronunciaran sobre este caso, al tiempo que calificó este hecho como un crimen contra la humanidad. Las ferias electorales se mantendrán hasta el 23 de mayo. Los horarios de atención varían de acuerdo a su ubicación. Son 422 los puntos desplegados por el Consejo Nacional Electoral en todo el país para incentivar a la participación ciudadana en los comicios del 25 de mayo. La intención es presentar el sistema automatizado que se implementará en la escogencia de los diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos. Allí podrá conocer el funcionamiento de la herradura y de cada una de las estaciones que conseguirá al presentarse en un centro de votación. Para participar de la experiencia solo debe llevar su cédula de identidad. A partir de allí, con su huella dactilar, se desbloqueará la máquina de votación y podrá ver la distribución de la oferta electoral en su estado. Al igual que en una elección, usted oprimirá el botón de votar y la máquina emitirá una papeleta que usted depositará en una urna sellada. En el caso de que se acerque a una de las 32 ferias que incluyen experiencia de realidad virtual, podrá visualizar el recorrido estación por estación. Recuerde que el horario de atención en las ferias ubicadas en espacios abiertos será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que en centros comerciales es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si desea información sobre su centro de votación, puede enviar un mensaje al número 2637. Mardoley Prim, Televen. Como sabemos, en nuestro país votar es un derecho, pero también es una gran responsabilidad y precisamente algunos por desconocimiento o de manera intencional quizá cometen ciertos delitos electorales. Por ello vamos a prestar atención al siguiente reportaje especial que nos preparó nuestro compañero Mauricio Cruz. ¿Qué pasa?
Suministrar datos falsos al Consejo Nacional Electoral al momento de la inscripción, que algún funcionario le prohíba el ingreso o el acceso a la votación a algún elector, o que alguna persona se niegue a desempeñar sus funciones para las cuales se fue designada el día de la votación, acarrea sanciones que van desde las 15 hasta las 50 unidades tributarias o su equivalente en días de arresto. Afectar la normalidad del proceso, como por ejemplo dañar una máquina de votación, asistir con armas al acto de elección o abstenerse de participar en el proceso de instalación siendo integrantes de mesa, acarrea una sanción de 20 a 60 unidades tributarias o la misma cifra pero en días de arresto. Con respecto a los medios de comunicación, los que difundan resultados antes del primer boletín, los que no transmitan la propaganda electoral o los que la difundan entre las 48 horas previas a la votación, se enfrentarán a sanciones que van desde las 5.000 hasta las 7.000 unidades tributarias y destruir el comprobante del voto que emitió la máquina o cualquier otro material electoral como el listado es otro de los grandes delitos, así como falsificar una de las actas o ser violento en el entorno. También suplantar una identidad para sufragar, hacerlo 2 veces, obligar a alguien que lo haga o simplemente fotografiar precisamente el acto electoral son otros delitos bastante delicados que además comprometen la garantía que el voto es secreto. Y recuerden que en estos comicios en Televen el equilibrio en la información es su mejor opción. Cambiamos de tema. La Guardia Nacional Bolivariana detuvo a una persona tras incautarle casi 30 kilos de presunta cocaína en el estado Apure. El hecho se registró en el punto de atención al ciudadano El Nazareno, donde efectivos militares hallaron 28 panelas de droga oculta en el doble fondo del piso de un vehículo rústico, el cual viajaba desde Guasdualito hacia San Fernando. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público. La Universidad de Washington entregará un reconocimiento a 5 destacados periodistas latinoamericanos de Venezuela, Perú, Chile y Colombia. Entre ellos a nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes, quien durante su trayectoria también ha recibido el galardón de Isabel la Católica impuesto por el rey Juan Carlos de España. Un reconocimiento por el Papa Francisco por su destacada actuación profesional. El doctorado honoris causa por la Universidad Francisco de Miranda de Falcón y la máxima distinción del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Todo el equipo del noticiero Televen le envía una calurosa felicitación. Bueno, felicidades al licenciado Carlos Croes por este nuevo reconocimiento. Nos vamos a una pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso venimos con la información internacional en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. Este sábado un buque de la escuela mexicana o el buque escuela mexicano chocó contra el icónico puente de Brooklyn, dejando 2 muertos y una veintena de heridos. La parte superior de los mástiles del navío Cuauhtémoc, de 48.2 metros de altura, impactó contra el puente que une a Manhattan y Brooklyn, ante la mirada atónita de los transeúntes. Por razones que aún se desconocen, el buque, cuya próxima etapa era Islandia, en vez de dirigirse hacia el sur a mar abierto, siguió en línea recta hasta impactar con la estructura. Seguimos con más información internacional. Nos vamos a Argentina. Las inundaciones provocadas por intensas lluvias en la provincia de Buenos Aires dejaron como saldo un muerto, 3 desaparecidos y casi 2.000 personas que permanecen en centros de evacuación. Tanto el gobierno nacional como el provincial pusieron en marcha un operativo de emergencia con el envío de más brigadistas, equipos técnicos, vehículos de rescate, colchones, mantas, ropa seca, agua y alimento. 6 disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron abatidos durante una ofensiva del gobierno contra los grupos armados que no aceptaron negociar la paz. Según el ministro de Defensa, los rebeldes murieron en una operación en el municipio de Mapimiram, en el departamento del Meta, cerca de la región amazónica. El titular de la cartera lanzó una ofensiva contra los guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco,
que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 con las FARC y tampoco accedieron a dialogar con el presidente Petro. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dejó temporalmente su cargo en medio de investigaciones en su contra por presunto comportamiento sexual inapropiado con una miembro de su equipo. La Corte Internacional indicó que los fiscales adjuntos se encargarán de la gestión durante la ausencia de Khan, quien dejará sus funciones hasta que terminen los procedimientos de investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata en un estado agresivo con metástasis en los huesos. La semana pasada, Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar aumento de síntomas urinarios. Los especialistas afirman que, aunque representa esto una forma agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. Donald Trump, por su parte, ha deseado una pronta y exitosa recuperación a su antecesor. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Diario Libre, que titula de la siguiente manera: Israel anuncia que permitirá ayuda básica en Gaza luego de casi 3 meses de bloqueo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que una crisis de hambre pondría en peligro la nueva ofensiva militar de Israel en Gaza. Avanzamos con el portal web de Infobae, que señala el FBI duplicó la recompensa por cada fugitivo que escapó de una cárcel de Nueva Orleans. Según la prensa local, la cifra ofrecida es de $10,000 por cada uno. La fuga ocurrió a través de un agujero detrás de un inodoro, permitiendo la salida de 10 prisioneros, de los cuales 3 ya fueron capturados. Desgarrador, una elefanta permaneció durante horas junto al camión que atropelló a su cría en una carretera en el estado de Perak, en Malasia. En el video se observa cómo la madre elefante mantiene su cabeza apoyada en el vehículo que acabó con la vida de su hijo. Las autoridades tuvieron que atar a la elefanta a sus coches para poder trasladarla a un lugar seguro. Muy emotivo, ¿no? Pobrecita. Sí, qué pena, ¿no? En fin, bueno, así es la vida. Gracias, Coruzmila. Vamos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Manuel da Silva. Manuel, buenos días. Buenos días, Adrián, Cruzmila, y bueno, a todos los televidentes que nos sintonizan. Iniciamos este recorrido por el apasionante mundo deportivo. Yo soy Manuel da Silva y los estaré acompañando por esta semana. Empezamos por el fútbol venezolano, y es que se disputó la tercera jornada del cuadrangular del torneo Apertura. Del Olimpo a las profundidades. El Manchester City no pudo llevarse la FA Cup. El Crystal Palace hizo la heroica al derrotar por la mínima a los ciudadanos y llevarse por primera vez esta copa. Seguimos con el baloncesto, pero ahora de la NBA, y es que ya están definidos los cruces de las finales de conferencia. Oklahoma City le dijo adiós a los Nuggets Denver de Nikola Jokic. En un brillante séptimo juego, Gilgeous Alexander sacó su mejor versión al anotar 35 puntos. Los Nuggets no pudieron anotar desde la zona del triple y tuvieron hasta 22 pérdidas de balón. De esta forma ya están definidos los cruces de las finales. Oklahoma se enfrentará a Minnesota Timberwolves por la Conferencia Oeste, mientras que New York Knicks se verán las caras con Indiana Pacers por la Conferencia Este. Pasamos a las Grandes Ligas con una mala noticia. El lanzador venezolano de los Phillies de Filadelfia, José Alvarado, fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo en una prueba de dopaje. El venezolano le detectaron el uso de una sustancia que ayuda a mejorar el rendimiento. La organización manifestó su descontento con esta situación y apoyó las decisiones que tomó la institución de las Grandes Ligas. El venezolano era pieza clave para los Phillies, mantenía un récord de 4 victorias, 1 derrota y 7 juegos salvados con una efectividad de 2.70 en 20 compromisos disputados.
Cerramos con el mundo de los motores y es que el neerlandés Max Verstappen sorprende a los pilotos de McLaren y se lleva el Gran Premio de Emilia-Romagna de Italia. Hasta acá este recorrido deportivo. Yo soy Manuel da Silva. Nos encontramos mañana con más notas, más deporte. Muy bien, gracias Manuel por esa información deportiva. Vamos ahora, Crumila, ¿con qué seguimos? Así es, bueno, Adrián, nos vamos a la pausa, pero en la próxima parte pues tendremos a Carlos Fernández con la acostumbrada sección de la entrevista, donde pues se contará como invitado en el día de hoy a Gianfranco Cultrera, candidato a la gobernación de Anzoátegui por Fuerza Vecinal y también otras organizaciones. Igualmente conversará con Oscar García, candidato a la gobernación de Falcón por COPEI. Bueno, seguimos en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. Vamos a conversar en el día de hoy con Gianfranco Cultrera, candidato a la gobernación de Anzoátegui por Fuerza Vecinal. Bueno, no sé si te apoyan también algunas otras organizaciones políticas. Me imagino que en este caso hay algunas que también te dan respaldo, pero en todo caso, ¿cómo ves la situación en el Estado? Y además, al final de cuentas, ¿qué te motivó a involucrarte en todo este proceso electoral? Y bueno, bienvenido, por supuesto. Gracias Carlos. Contento por la oportunidad de compartir con ustedes. Fíjate, Anzoátegui, hay un tema bastante... Estado complejo, ¿no? Sí, Anzoátegui. es complejo, pero fíjate que nosotros tenemos rato saliendo y yendo a la zona rural, a la zona popular, y ha habido una receptividad importante, ¿ok? Eso es lo que hemos notado. O sea, tú le preguntas a la gente, ¿vas a salir a votar? Es lo primero que le preguntas y la gente te dice, ¿por qué no? ¿Qué me motivó a postularme como candidato? Bueno, yo creo que hay personas que deben cerrar ciclos y en otras se abren ciclos. Yo considero que está resurgiendo una nueva generación, no como me dijeron hace poco, que nueva generación porque sea joven o no, pero una nueva generación que quiera hacer política diferente, ¿ok? Yo creo que se le deben abrir espacios a personas que han venido preparándose, capacitándose, como lo considero que es mi caso. Yo vengo del ejercicio de mi profesión, soy abogado de profesión, 17 años viviendo de mi profesión, estudiando, muy cercano a la política, he estado en gestión como director de consultoría jurídica, etcétera. La política siempre ha estado cerca y bueno, considero que es el momento oportuno para postularme, pero no solamente postularme, sino venir a hacer política diferente. Hay nuevas maneras de hacer política, hay nuevas formas de hacer las cosas y eso me ha motivado a poner mi nombre a la candidatura de la gobernación. Fíjate, Gianfranco, ¿cómo deslindas tu posición, tu propuesta política, en este caso electoral política, frente a la que tienen los otros candidatos? ¿Qué te hace diferente a ellos? Mira, a mí me respalda Fuerza Vecinal, ese es el partido al que pertenezco. Además, nos respalda Ecológico y Lápiz, son tarjetas que están respaldando esta candidatura desde el día cero. Y una de las cosas que me vinculan a Fuerza Vecinal es la cercanía que han tenido con sus vecinos en las localidades donde hay mandatarios de esta organización política. No es menos cierto que Fuerza Vecinal cuenta con líderes políticos que hoy son gerentes y que tienen gestiones exitosas. Por mencionar algunas, Lechería, de donde soy, de donde vivo. Lechería es un municipio que realmente tiene un estilo de vida particular, se ha convertido en una referencia a nivel nacional y tiene una gestión exitosa, así como también Chacao, Baruta, Zamora, Maneiro, en fin, hay una cantidad de municipios donde están liderando gerentes que pertenecen a esta organización y es evidente que son gestiones que se diferencian del resto de los municipios. Eso hace que me vincule no solamente y que participe con esta organización, sino que es a lo que creemos nosotros. Yo creo en un mandato que tengas cercanía con la gente y que los puedas involucrar para hacer una gestión distinta. Ahora fíjate, una de las cosas, perdona, que como observación crítica que surge de diferentes factores de la sociedad es que los elementos de la oposición no lograron una identidad y una convergencia y van dispersos y entonces se les nota como débiles o frágiles frente a la realidad del candidato oficial en cualquiera una de las entidades. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no hubo la posibilidad del entendimiento y la concordia?
Sí, bueno, evidentemente hay un tema, lo puedo ver, te lo decía ahora hace un momento, que es que hay personas o hay políticos, y eso lo veo, eso se pasa en cualquier profesión o en cualquier oficio, no le dan camino a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas, y nosotros somos una alternativa distinta, y eso es lo que estamos ofreciendo. Distinta porque además es una cara nueva que no viene vinculado de la política, no viene de ser partidista ni de tener ideologías políticas en particular, y soy una cara nueva que quiere ofrecer algo distinto. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente las personas que ya han venido participando y que ya han sido candidatos, bueno, no han querido cerrar un ciclo y no quieren dar espacio a esta nueva generación de la que he venido hablando. Eso hace que evidentemente no haya una convergencia y no hay una conversación para que sean un solo candidato o pocos candidatos que puedan darle frente evidentemente al candidato oficialista. Y bueno, evidentemente Para eso erosiona, Gianfranco, ¿no? El no tener un candidato unitario frente a lo que es la propuesta oficial. Sin duda alguna. Eso es lo que dice la gente, Sí, ¿no? Y eso lo recogen las investigaciones de opinión pública. Y además. eso hace que la gente evidentemente no confíe en el político, porque al final es eso es lo que sucede. O sea, ¿cómo confías tú en un candidato opositor si hay 5 o 6 candidatos que no se pueden poner de acuerdo? No estoy queriendo decir que eso no pueda suceder, pero al final hay que buscar la forma de generarle confianza nuevamente al elector, al ciudadano, y que, bueno, evidentemente vea o tenga un voto consciente e inteligente y sepa, evidentemente, quién es el que le ofrece lo que realmente desea el ciudadano. Problemas de Anzoátegui, Gianfranco, que son al parecer muchos, y ¿cuál es la propuesta que tienes tú frente a lo que es la propuesta que tiene el candidato que aspira a reelegirse del sector oficial? Problemas en Anzoátegui, muchísimos. Y nosotros hemos escuchado de primera mano cuáles son los problemas. La gente tiene necesidad. Nosotros tenemos una propuesta inicial, evidentemente, hay un plan de trabajo inicial que lo hemos venido realizando, escuchando de cerca y tendiéndole la mano a la gente. Sin embargo, yo considero que en toda gerencia, en gerencias públicas y privadas, hay una máxima que es priorizar. Y dentro de esa priorización de la que nosotros hablamos está el sector salud, sin duda alguna, y servicios públicos. Eso son problemas que están aquejando no solamente a un sector, sino a todo el Estado en general. El que vive en Lechería, el que vive en Barcelona, el que vive en Puerto La Cruz, tiene los mismos problemas. Zona norte, zona oeste, zona sur. Nosotros queremos o tenemos en principio un plan de trabajo enfocado, por ejemplo, en el tema salud, sector salud. El mandatario regional actual dice que él ha destinado el 40% de su presupuesto a ese sector. ¿Y es así? Bueno, es la gran interrogante. Es así, porque siguen estando los mismos problemas. Por ejemplo, Carlos, vas a una casa y te dicen, mira, mi esposa se tiene que operar y me pidieron esta lista de insumos, y es una lista de insumos que más o menos se aproxima a los $1.000. Como una persona que gana 130 bolívares mensuales más los bonos puede reunir para comprar esos insumos y efectivamente operarse. Eso es un tema. Como un hospital no te puede dotar de insumos para que la persona tenga acceso. Eso es un derecho a la salud, y no lo tienen, porque no tienen el salario, no tienen la disponibilidad económica para poder efectivamente llevar a cabo eso. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la infraestructura vial? ¿Cómo está la seguridad en Anzoátegui? La educación, terrible, porque ahí convergen muchas cosas. Hay un mal salario de los maestros y evidentemente no hay motivación para ir a enseñar, pero más allá de eso, si te vas a la infraestructura, te encuentras con un colegio que no tiene baños, muchos colegios pupitres deficientes. Esto dicho por los mismos vecinos a los que hemos visitado. Esto no son cosas que nosotros decimos por capricho. Es algo que te manifiesta abiertamente la gente cuando vas y hablas. Entonces, evidentemente, cómo se forma un niño de manera correcta. Además que, bueno, hay un tema alimenticio también, que vas y no, son adicionales. Entonces, evidentemente, eso hace que no haya una educación correcta, que los chamos vayan a la escuela y no se estén formando porque el maestro no fue, porque se resulta que tampoco tenía luz en su casa, no pudo llegar, el transporte público no funciona, muchas de esas zonas rurales la vialidad está fatal, en fin. Hay muchos problemas que aquejan al ciudadano, Carlos, en específico en Anzoátegui, y bueno, nosotros evidentemente queremos no solamente trabajar, sino que ponerle seriedad a esto y buscar las formas, las alternativas.
verificar con qué contamos, con qué no contamos y hacer propuestas serias para solucionar los problemas. Ahora, ya para concluir, Gianfranco, bueno, ¿cómo se distribuye el presupuesto? Piensa uno, es un estado petrolero adicionalmente, es un estado agrícola también, tiene infraestructura turística. ¿Qué pasa con Anzoátegui? Mira, el gobernador manifestó hace poco que el mayor ingreso o el presupuesto que manejan ellos deriva de los peajes, de la recaudación tributaria y del turismo, entre comillas, porque al final el turismo se radica solamente en Lechería, que se ha convertido realmente en el municipio turístico. Sí. ¿Qué pasa con el resto del estado? Cuando tenemos por ejemplo, la navegabilidad del río Orinoco, donde tenemos en el oeste Boca de Uchire, donde te vas a Guanta y tienes el Parque La Sirena, donde tienes a Puerto La Cruz el Paseo Colón. ¿Dónde está eso que no se ha desarrollado de manera efectiva para que haya un turismo atractivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional? ¿Cómo se distribuye el presupuesto? Bueno, evidentemente tenemos que buscar, y es lo que te digo, hay que priorizar. No, a mí me gustaría hacer muchas cosas. La gente te pide muchas cosas, pero ¿dónde tienes que priorizar para efectivamente solventar o ir solventando el problema del anzoáteguense? Bueno, éxito, ¿no? Gracias. No va a ser fácil, la situación es muy competida, es dura, pero bueno, ya veremos, Gianfranco. Así que bueno, estaremos pendientes en la cobertura informativa del proceso electoral en el estado de Anzoátegui. Nos vamos a la pausa, al regreso conversaremos con Oscar García, quien es candidato a la gobernación de Falcón por Copey. Bueno, nos acompaña Oscar García, candidato a la gobernación por el estado Falcón. Le apoya en el partido Copey, también el resto de las organizaciones de la Alianza Democrática y otras organizaciones, ¿no, Oscar?, que también te dan respaldo en ese sentido. Bueno, ¿qué te llevó a ser candidato? ¿Qué te motivó? ¿Cuál es la situación en definitiva que lleva, verdad, a tomar decisiones y proponer tu nombre para ser el gobernador de Falcón? Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este prestigioso programa, de verdad que bien complacido. Estamos en esta carrera del proceso electoral rumbo al 25 de mayo, convencido de que vamos a rescatar la gobernación del estado Falcón, porque es necesario, es justo que en los próximos tiempos haya un cambio político en nuestro estado, un estado que lo tiene todo, un estado que es muy bondadoso, un estado que yo lo califico, Carlos, como la Venezuela concentrada. Todo lo que está en mi país se siente representado en el estado Falcón, a excepción de la nieve de Mérida, pero sin embargo tenemos los cerros allá en la sierra del estado bastante frío. Y bueno, y lo que le hace falta es gerenciarlo, hace falta un equipo de trabajo que de verdad le duela al estado Falcón, para que Falcón sea una potencia en nuestro país, en nuestro estado principalmente. Yo tengo un reto principal, yo tengo que ser mejor gobernador, no solamente del Partido Social Cristiano Copey y de los partidos que me acompañan, que son más de 10 organizaciones políticas, específicamente 11. Y yo tengo que gobernar para todos ellos, sin distingo de partido político, porque el Estado lo requiere y así lo vamos a lograr. Ahora, Falcón ha estado con esa potencialidad, que tiene alternativas turísticas, es un estado petrolero también, un sector agrícola apreciable, pero Falcón, uno observa año tras año, y no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y no termina de arrancar Falcón. ¿Qué pasa con Falcón? Falcón había agarrado un auge en los gobiernos sociocristianos, el gobierno de Aldo Sarmeño, el gobierno de Securier, fue un Falcón potencia, un Falcón donde la ley de zona libre estuvo en una capacidad bastante elevada, mejoró la economía en la península de Paraguay y en el resto del estado de Falcón, había inversiones, había atención a la gente, y eso bajó en la medida de que los gobiernos revolucionarios, los gobiernos actuales, de una otra manera con esta política retrasaron a nuestro estado como han retrasado a Venezuela. Eso tenemos que revertirlo, y es por eso que yo invito al pueblo de Venezuela, al pueblo del estado de Falcón, que vayamos con contundencia a participar el 25 de mayo, no solo para elegir un nuevo gobernador en el estado de Falcón. Aquí hay una elección tan importantísima que es la Asamblea Nacional. Y tenemos que de una otra manera apostar a ello. Están los consejos legislativos también. Y los consejos legislativos. Pero la Asamblea Nacional es un órgano tan importante en este proceso electoral porque, bueno, desde allí dependen muchas cosas para las transformaciones políticas de nuestro país. Y yo como gobernador voy a contar con una Asamblea Nacional que de una otra manera uno le puede hacer las exigencias para que a través de las leyes, la ley de descentralización... ¿Cuántos diputados, elige Falcón? Falcón elige 6 diputados a la Asamblea Nacional
y 11 diputados al Consejo Legislativo. Estamos Pocos, luchando. ¿no? Me parece, porque hay otros estados que tienen más representación Sí, parlamentaria. pues la proporción le da 6 diputados a la Asamblea Nacional y en este sentido estamos luchando. Eso tiene que para... ver con el universo demográfico, con la población. Sí, estamos luchando porque vamos a tener mayoría de diputados de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón para exigir y ponerme junto con ellos a buscar recursos para el Estado Falcón. Es decir, ponernos al lado de la gente que está pasando necesidades, nosotros tenemos que ponernos ahí al lado de ellos. En Falcón el problema de la salud está totalmente difícil. ¿En qué sentido? Los ambulatorios están totalmente desasistidos. En los gobiernos sociocristianos, como te decía yo ahorita, habían recta ambulancia en cada municipio, en cada ambulatorio, en cada hospital, y en ese sentido eso se ha venido acabando. En Falcón van a contar con un gobernador que se ponga al lado, en medio de su competencia, de la lucha reivindicativa que llevan los maestros, los profesores universitarios, los policías, es decir, el sector público. Vamos a hacer un gobierno que de una otra manera se ponga al lado de la gente y en ese sentido tenemos que participar, tenemos que luchar, la gente tiene que salir, tiene que votar. Ese es el arma importante que tenemos los demócratas. Te iba a comentar precisamente cómo van a motivar a la gente. En términos generales, hay zonas donde se observa o se percibe mayor participación y propósito e intención de voto, pero hay otras zonas que no. Y además, al ver la dispersión opositora, la gente tiende a dejarse y se nutre de la desconfianza y la desconfianza hacia los políticos y ven la fractura que existe. En fin, eso también de alguna manera les afecta, ¿no? Mira, ¿sabes que en el Estado Falcón, en el recorrido que hemos hecho, en los 25 municipios que conforman mi Estado Falcón, hemos visto con mucha alegría la intención de la participación de la gente. El Falcón es un estado que la gente de una otra manera se motiva al tema del voto y esta no va a ser la excepción. Y nosotros que somos representantes genuinos de nuestro estado, yo he sido legislador por 3 oportunidades en el Estado Falcón, soy un falconiano auténtico y en este sentido, bueno, represento... ¿Ha sido en el Consejo Legislativo? En el Consejo Legislativo, en 3 oportunidades. He llegado a ser inclusive el único opositor en el Consejo Legislativo y ahí hemos elevado denuncias importantísimas como las obras inconclusas. Hemos sido nosotros la voz que ha llevado la defensa sobre el golfete de Coro, la contaminación ambiental que allí existe por derrames petroleros, derrames, fuga de gas, entre otras cosas que dañan el ecosistema del golfete de Coro. Y sin embargo, de una u otra manera estamos aquí poniendo nuestro nombre como próximo gobernador del Estado Falcón, porque bueno, Falcón tiene diferentes potencialidades. ¿Cómo está el sector turístico? Que por referente siempre la gente lo ubica fundamentalmente en lo que es Morrocoy, pero también hay otras zonas, ¿no? Las zonas de Adícora y todo el Supí, en fin, Buchuá. ¿Cómo está eso hoy día? Mira, Falcón es una belleza por donde tú lo veas. Y nosotros podemos explotar el turismo no solamente con nuestras hermosas playas, que ciertamente la existe. Nosotros vamos a reforzar el tema de los servicios públicos y sobre todo darle mucho apoyo a esos servidores de turismo, a esos posaderos, a esas personas que dan día a día su esfuerzo y trabajo para prestar un mejor servicio de turismo al Estado Falcón. Pero Falcón hay variedad, diversidad para explotar el turismo, no solamente ese del disfrute de las playas. Tenemos unos hermosos médanos en nuestra entidad. Falcón cuenta con un turismo patrimonial de primera, reconocido por la UNESCO. Falcón puede también optar a otro tipo de turismo, como es el caso de turismo medicinal, turismo histórico, turismo religioso. En ese sentido, bueno, tenemos que hacer un plan allí muy contundente para que el turismo no solamente sea mostrar la belleza, sino que la calidad de los servicios públicos estén totalmente garantizadas. Ahora, el turismo medicinal, antes en las clínicas de Falcón, pues de Coro y también de Punto Fijo, venía gente de las islas del Caribe a tratar tratamientos médicos, pero ahorita como hay esa ruptura de vínculos y de vuelos comerciales, en fin. Que tendremos que hacer todo lo posible para renovar todas esas conversaciones. No podemos hacer un gobierno ahorita no hay vuelos comerciales que venga a confrontar, que venga a pelear, que venga a chocar con ningún tipo de relaciones con otros países, sino que al contrario, tender la mano para que aquellos inversionistas, para que aquellos amigos que quieran invertir en nuestro Estado Falcón sientan confianza y de una otra manera nosotros poder desarrollar el Falcón que nosotros soñamos. ¿Y qué sueño yo? Un Falcón autosustentable, de la mano de los productores, de la mano de los agricultores, de la mano de los pescadores, de la mano de los pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo de la mano de esos jóvenes emprendedores que se niegan, que se resisten a salir de nuestro país y que creen todavía en nuestro Estado Falcón como una potencia económica para el futuro. Ahora voy a retornar al tema de la integridad de candidaturas. ¿Cuántas son? Son varias, ¿no? En este caso, y la oposición está como que dispersa, es la percepción general. ¿Tú sientes que hay motivación adicionalmente para que la gente vote?
Totalmente, yo siento la motivación, lo hemos percibido en cada recorrido. Representamos la candidatura de la oposición en el Estado Falcón, con 11 partidos que nos acompañan, 7 de la Alianza Democrática y 4 organizaciones que no pertenecen a la Alianza, pero el acompañamiento de muchos sectores independientes, sectores del mundo sindical, gente que de una otra manera se ha sumado a nuestra candidatura. Y bueno, y tenemos el optimismo, tenemos la fe y estamos confiados de que el pueblo de Falcón va a elegir a su legítimo representante, que en este caso es Óscar García, el próximo 25 de mayo. Bueno, muchas gracias, Óscar, por haber Gracias estado con a ti, Carlos. nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, ¿no? Y al retorno tendremos entonces, de más de la programación, tendremos el segmento de arte y espectáculo en lo actual. Cantante niega haber sido víctima de Sean Diddy Combs en medio del juicio. Recordemos que el canadiense fue mencionado en redes tras la difusión de un video del año 2009 que por supuesto generó sospechas sobre su cercanía con el productor, actualmente procesado por delitos federales en Nueva York. De esta manera comenzamos con las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Bienvenidos todos, yo soy Maite García y durante estos minutos pues los acompañaré con este recorrido de las noticias que en este momento son tendencia en todos los medios y plataformas digitales. Pueden seguirnos también a través de TikTok, @loactualpiso_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG para estar en contacto. Si tiene café en mano, mejor, porque esto ha sido una de las noticias pues, que más ha causado revuelo durante los últimos días, desde el viernes específicamente, y es que Justin Bieber pues, no se encuentra entre las presuntas víctimas de Sean Diddy Combs, de acuerdo con declaraciones emitidas por su equipo de representación. Este revuelo pues proviene luego de las declaraciones en juicio de Cassie Ventura, quien fue pareja de Sean Diddy Combs, y pues escogieron este momento para emitir un comunicado para pues declarar acerca de esa presunta vinculación que había entre Sean Diddy Combs y Justin Bieber. Justin Bieber lo que dice es que efectivamente su relación es más con los hijos de Sean Diddy Combs que con el mismísimo rapero y que su relación era meramente profesional. Hay que continuar hablando de Justin Bieber y es que el canadiense vendió catálogo musical para así evitar colapso financiero. Sabemos que el artista habría vendido los derechos de su catálogo musical por $200 millones, pero ahora se supo que era para evitar quiebra. Esta acción de venta es una práctica habitual entre los artistas, pero es bastante inusual siendo tan joven. Este movimiento financiero coincide con una etapa de incertidumbre tanto en lo profesional como en lo personal. Desde la cancelación de su gira Justice en el año 2022, Bieber pues, fue visto en varias oportunidades con un aspecto desmejorado, lo que alimentó rumores sobre una posible recaída en consumos problemáticos. Además, el documental de TMZ Investigated ¿Qué está pasando con Justin Bieber?, que está disponible por cierto en Hulu, profundiza en varios aspectos de esta crisis, entre ellos su tensa relación con el ex-manager Scooter Brown, su distanciamiento de los escenarios y los rumores sobre una posible crisis matrimonial con Hailey Bieber. Se dice que pues, la cancelación de esa gira del año 2022 les dejó muchas deudas, ya que parte de esa gira, del adelanto, ya se lo habían dado y efectivamente terminó consumiéndola. Luego, pues entonces, para evitar ese colapso financiero, vendió su catálogo musical por $200 millones y pues ahora, este año ya 2025, TMZ ha hecho público que efectivamente pues esta venta de su catálogo se deba para pagar un poco esas deudas que tenía y así evitar pues la quiebra. Encuentran restos humanos cerca de la mansión de Taylor Swift en Rhode Island. Las autoridades locales investigan el hallazgo en las inmediaciones del vecindario costero de Watch Hill, en el estado de Rhode Island, tras una llamada de emergencia que alertó sobre el descubrimiento en una zona pública de acceso a la playa. Según informó Fox News, el hueso fue encontrado en un sendero cercano a la zona residencial, situada a aproximadamente pues, unas 0.3 millas de la vivienda de la cantante Taylor Swift. El hallazgo fue confirmado por la cadena afiliada NBC. Pasamos de noticia y Amigo Mío es el nombre de la banda sonora de la película Pitufos, que marca el regreso de la cantante Rihanna tras 3 años alejada de la música. La intérprete pues también prestará su voz a Pitufina junto a un elenco de actores, entre los que se encuentran Nick Offerman, Natasha Lyonne y Dan Levy. El film es coproducido por varias compañías de Estados Unidos y Bélgica y distribuido por Paramount Pictures. Además del elenco de Pitufos lleno de estrellas, la banda sonora también contará con una nueva canción de Tyla.
Y luego de todo este recorrido, finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. A mí seguirme como @Maite García G. Los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bueno, concluimos con la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. Vamos a comenzar con Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @Canal Piso Televen. También los invitamos a descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren, además de que es totalmente gratis. Bueno, nuevamente con ustedes mañana, bien temprano, después del himno nacional. Les invitamos a continuar en la sintonía de Televen, tu canal.